Listo, ya está. Bueno, preguntas de lo que sea. Recuerden que los temas que entran son eh, virus, las enfermedades virales, aminas biógenas, marea roja y hongos con mohos y levaduras. Vamos, pregunta. Cualquier cosa, lo que sea. Escucho, vamos. Si no, pues Yo tenía una consulta venga. en la parte del ciclo viral de los virus, Sí, eh, en la parte de donde habla de la penetración, sí, dice, había, en la bibliografía había endocitosis por fusión de membrana, sí, traslocación a través de la membrana, sí, fusión y endocitosis. sí. Y en el Power había otro. Y quería saber bien cuáles eran o si era lo mismo por ahí endocitosis que... En realidad lo que es protrusión, ¿sí? Es fusión de membranas, ¿sí? O sea, los virus pueden entrar por tres estrategias distintas. Las tres estrategias son que sea un virus envuelto, entonces puede fundir la membrana, puede unir la membrana del virus con la membrana huésped, y ahí directamente, al fusionar las membranas, lo que hace es penetrar directamente la nucleocápside con la cápside dentro de la estructura. La otra es la endocitosis fundamentalmente, ¿sí? Esa es la más común, en donde generalmente los virus son endocitados, son fagocitados, se forma un fagosoma dentro del cuerpo de la célula. Esto se da obviamente por este, estructuras químicas de la membrana que tiene el virus y que tiene la célula, si no, no puede pasar. Y esto hace de que una vez que está dentro de la célula, las mismas enzimas lisosómicas destruyan la membrana, la nucleocápside y liberen la cápside, el genoma viral, ¿sí? Después hay un mecanismo que es el de traslocación, que es que el virus generalmente se adhiere a la membrana y directamente, como si fuera una puerta giratoria, puede penetrar dentro de la célula. Y ahí denuda su ADN o su ARN y puede infectar la célula, ¿sí? Independientemente del mecanismo, lo que ustedes tienen que recordar es que los virus necesitan sí o sí estructuras que son parte de la célula huésped y parte de la estructura del virus, que sean altamente específicas para que el virus pueda penetrar. Si no, no lo puede hacer. Por eso que tienen lo que se llama una identidad de especie. Es decir, a pesar que yo les dije que obviamente en nuestro escenario ahora coexistimos con virus que son incompletos o helpers y que pueden hibridar genes de otros virus y de ahí poder pasar, por ejemplo, como ha pasado de las aves al humano, del murciélago, etcétera. Entonces, pero igualmente son especies altamente emparentadas, ¿sí? No existen evidencias, por ejemplo, que un virus vegetal pueda infectar a un humano o que un virus, por ejemplo, canino, ¿sí? Puede infectar a un humano o viceversa. ¿Está claro esto? Es decir, que siempre tienen que ser, digamos, químicamente muy atraídos para que el virus pueda entrar. Si no, no lo puede hacer. Por eso que no se puede multiplicar en los alimentos. En un alimento la carga viral es la misma siempre, ¿sí? Lo que pasa es que yo les dije que basta una pequeña cantidad de viriones, ¿sí? De 10 a 100 viriones, dependiendo del virus, el tipo de virulencia que tenga, etcétera, para poder enfermarlos. ¿Queda claro? ¿Sí? Eso es importante. Que tengan en cuenta esto es muy importante. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que te dije? Sí, genial. ¿Seguro? Solamente una duda más que era por Sí, viropexis y sí. endocitosis es lo mismo, entonces Prácticamente es lo mismo, prácticamente es lo mismo. bien, bien, Prácticamente, gracias. ¿sí? Generalmente uno tiene que pensar que cualquier virus desnudo puede entrar por un fagosoma, porque automáticamente el virus se adhiere a la membrana huésped y directamente es endocitado, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería lo que uno podría llamar viropexis. Y protrusión habla más de virus envueltos, ¿no? Que no son, recuerden, los virus envueltos no son los que nos enferman a través de los alimentos.
Si no se enferman por vía parenteral, por ejemplo, por vía respiratoria, ¿sí? Pero no por vía entérica. ¿Qué más? A ver. Divino, recuerden que las enfermedades que entran son poliomielitis, hepatitis A y gastroenteritis viral. Mm, esas tres. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo tengo una duda más general Mm, en cuanto a qué es lo que hay que saber específicamente, porque ya lo que es los mecanismos o cuáles son las toxinas o qué es una mina biógena y cómo se sí, conforma y demás, eso sí, ya lo tengo claro. sí. Pero, ¿qué es lo que habría que saber puntualmente? ¿El Lo que tienen que nombre de saber la que mina, las... el nombre de las No, especies de no, 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 fitoplancton? no. Que las No sé si se aminoglucinas se entiende. forman fundamentalmente no Ajá, por una cuestión de la acción microbiana en sí. Es decir, las bacterias mm, están. Su propio sí, metabolismo hace de que por descarboxilación, ¿sí? Se ajá, formen estas aminas, ¿sí? sí, Que la más común, ¿cuál es de todas? La que estudiaron. Son tres. ¿Cuál es la más común? Esta, La la histamina. histamina, La histamina es la más común de todas, la más encontrada, sí, ¿sí? Y que se da fundamentalmente, a pesar de que se puede dar en vinos, en quesos mal curados, etcétera, lo más común es por carnes de pescado. Fundamentalmente yo sí, les dije, yo les comenté en un momento, esto no lo vieron conmigo, lo vieron con Ángeles, pero yo les comenté antes que muchas veces lo que ocurre cuando salen los barcos a hacer captura, ¿sí? Que si un barco está muchos días en alta mar y no tienen una buena refrigeración, se rompe, por ejemplo, la cámara refrigerante, es un problema, porque los cajones llegan apilados, uno arriba del otro. Y generalmente los cajones que están más abajo tienen toda la compresión por el peso de los cajones superiores y todo el contenido intestinal del animal va a pasar al músculo, ¿sí? Esto hace que todo lo que sea en el intestino del animal va a pasar directamente a una parte que nosotros sí comemos, que es el músculo. Con lo cual, si no hay un buen cuidado de esto, como encima las aminas biógenas son productos que los tratamientos térmicos no son suficientes, por eso que tenemos un caso de intoxicación, ¿sí? Pero no son las bacterias las que nos van a enfermar. Lo que hacen el metabolismo bacteriano es hacer que estos metabolitos queden en el músculo del animal y cuando uno hace, ¿sí? La preparación, la manufactura del alimento, como la cocción no es suficiente para poder eliminarlas, ahí tenemos los problemas. ¿Está claro? Por eso es antiguamente se decía intoxicación por escómbridos, que los escómbridos son todos los tipos de peces que están más en el fondo del mar, ¿sí? Que son los que generalmente, sí, se van a hacer la pesca a altura, no, no son los que se sacan acá cerca del puerto. ¿Está claro esto? Entonces, el tema es que tengan en cuenta esto. ¿Cuál es generalmente el factor preponderante? Que son enzimas microbianas que lo que hacen es metabólicamente descarboxilar aminoácidos. Y esto trae estos cambios en los aminoácidos que son, digamos, normales a ciertos aminoácidos que pueden actuar en forma patológica en nuestro organismo. ¿Está claro? A tal punto que fíjense que pueden traer edema de glotis, pueden traer paro cardiorrespiratorio, etcétera, porque generalmente la histamina actúa como un vasodilatador muy potente, ¿no? Ese es el problema. Y que hay otros que también, bueno, pueden ser los más comunes, la triptamina, etcétera. Pero bueno, tengan en cuenta esto. No qué se produce ni cuándo, pero sí que esto se da generalmente en esto. A veces puede pasar en quesos también, ¿sí? Porque, por ejemplo, se puede dejar, vieron que los quesos uno tiene, cuando uno lee el código alimentario, saben que los quesos tienen ciertas bacterias y que hay un límite, pero a veces, bueno, cuando son fabricaciones caseras o no hay control, ahí sí se pueden formar, ¿está? ¿Quedó claro? sí, sí, más que nada era saber cuán profundo había que Hasta ahí. saber algunos Eso es lo que términos. tienen que saber. Y por Y una ejemplo, consulta sí, más de decime, mareas rojas, María Rosa.
por ejemplo, hay que saber con profundidad el tema de los dinoflagelados y bueno, No, la no, lo que toxina, tienen la... que saber es que la- esto se da generalmente en forma estacional, que son las Ok. floraciones que se dan en forma normal, ¿sí? Ujú, Porque a ver, tanto el zooplancton como el fitoplancton marino son, digamos, especies que cohabitan, que coexisten en ujú. hábitats naturales. Entonces, en cierto momento del año se pueden dar estas afloraciones. Por eso ustedes escuchan que, por ejemplo, hay veda. ¿Qué quiere decir esto? Que los barcos que salen a hacer captura no pueden traer moluscos bivalvos, fundamentalmente. ¿Y por qué? Porque los moluscos bivalvos fundamentalmente son filtradores. Tienen el consumo, lo hacen a través de la filtración del agua marina y el proceso se da generalmente toda la parte intestinal del animal, el hepatopáncreas. Esto produce que estos dinoflagelados, sean las tierras de atomea, etcétera, den estas características tóxicas que son las que pueden producir esta intoxicación que puede llegar a ser grave. Recuerden que es una patología que se da en muy pocas horas, ¿sí? Y que si no se trata rápidamente es irreversible y puede ser fatal. ¿Está claro? Eso tienen que recordar. ¿No? Pero no el tipo de no Perfecto. flagelado, eso Gracias. no. Y que se da Gracias. fundamentalmente por la pesca de esto, de moluscos bivalvos, que pueden ser vieiras, berberechos, cholgas, etcétera. ¿Tá? Por eso es que se recomienda, digamos, mermado mucho el tema de intoxicaciones, porque generalmente eh, los barcos de investigación salen a hacer generalmente censo del agua y bueno, y detectan estas floraciones y por eso prohíben la entrada a puerto de fundamentalmente todo lo que son moluscos y más cuando recuerden que también puede pasar que no haya coloración en el mar, ¿eh? Por eso que los barcos tienen que hacer censo y tienen que hacer investigación de zonas, testeos de lotes en donde pueden encontrar fundamentalmente este tipo de zooplancton o fitoplancton marino. ¿Tá? Eso es lo que tienen que recordar ustedes. Y que obviamente, como el caso anterior, acá el calentamiento no hace nada, absolutamente nada. Y concomitantemente también el alcohol, por ejemplo, puede actuar como un factor coadyuvante, acelerando fundamentalmente la ingestión de estas toxinas. Marea roja, esto es lo que tienen que saber. ¿Qué más? Mohos, hongos, diferencias entre mohos y levaduras que son fundamentales. Recuerden que los mohos son pluricelulares. ¿Sí? Se reproducen por un mecanismo en el cual la unidad celular es la hifa y las hifas forman micelios. Y los micelios son de dos tipos, un micelio vegetativo o de anclaje, que es el que se encuentra dentro del sustrato, en este caso el alimento, y el fructífero, ¿sí? O reproductivo, que es el que voy a encontrar fuera, y es el que voy a ver. Es el que veo ese aspecto generalmente blanquecino, verdoso o azul, etcétera, que veo por fuera del alimento y cuando sí inspecciono el alimento noto que de alguna manera si la textura del alimento no está conservada, ¿sí? Yo pongo el dedo, hundo el dedo y apoyo el dedo se me hunde porque obviamente todos los hongos son descomponedores y en este caso lo que hacen es generar enzimas para que sobre el sustrato, al descomponerse, absorben osmóticamente todos los nutrientes. En el caso de las levaduras, son unicelulares, se reproducen por votación, forman una yema o mamelón, un brote, se estrangula luego y las células se reproducen rápidamente. De ahí que se utilizan para fermentación, está claro. Y recuerden que las levaduras no son tóxicas, solamente son alterantes. En cambio, los mohos normalmente son alterantes y además pueden ser micotoxigénicos, generar toxinas con diversa cantidad de sintomatología.
aspectos inmunolérgicos, aspectos que pueden derivar también en una mala absorción de los hidratos de carbono, fenómenos que pueden también traer neoplasias, etcétera. Es muy variado el aspecto en las toxinas y que también se habla de sinergismo acá, porque hay mohos que pueden generar más de una toxina y obviamente actúan sinérgicamente, o sea que se potencia. Y que no es solamente el consumo, ¿sí? No solamente el consumo, sino que también es la frecuencia. Es decir, uno acá puede decir que no solamente es consumirlo una vez esporádicamente, sino que las patologías fundamentalmente se dan cuando uno lo consume frecuentemente, aunque sea en bajas dosis. ¿Sí? Ya hice los parciales, ya no están hechos, son 16 preguntas. eh, no va a ser son todas del tipo múltiple opción o hay un par de verdaderos falsos, nada más. Y este es como el anterior, o sea, es un banco de preguntas que lo levanta del banco de preguntas de cada tema, ¿sí? O sea, que es totalmente al azar. Y lo que sí en no hay, no es secuenciado. Es decir, tienen que hacer una pregunta y después responder la segunda. Y así, sucesivamente. ¿Está? Profe, Sí. ciclo viral, sí, calculo que hay que sabérselo todo y más que nada había un gráfico que decía periodo de eclipse, periodo de latencia, eso hay que saberlo No, recuerden que exhaustivamente. el periodo de eclipse es cuando uno, no, los periodos no, los tiempos no. Ok. Recuerden que el periodo de eclipse es cuando uno pierde todo el rastro del virus a nivel celular, ¿sí? Las células no muestran ninguna modificación, ¿sí? Ya después, recuerden que cuando ya el virus tomó el control genético de la célula huésped, lo que hace es parasitarla y utilizarla como una fábrica de virus. Entonces lo que hace es toma el control metabólico, la célula pierde totalmente la independencia y el genoma viral no solo se replica, sino que además transcribe las proteínas que después van a formar los capsómeros que forman la cápside y la nucleocápside y después, bueno, la forma de salida pueden ser dos. En los virus desnudos generalmente es por lisis, por necrosis celular. Recuerden que la necrosis es totalmente distinta a la apoptosis, ¿sí? Y la otra forma es porque se llevan parte de la membrana de la célula huésped, ¿sí? Esto es clásico de los virus envueltos. Por eso las proteínas virales quedan adosadas a un sector de la membrana celular. Estas recuerden que se denominan espículas, que son proteínas que se van a utilizar para la reinfección. Y luego el virus lo que hace es ensamblar el genoma viral con la cápside, la nucleocápside y abandonar la célula llevándose parte de la membrana de la célula web. ¿Está? Esos son los Profe, dos mecanismos de salida. Sí, hay una parte que no termino de entender bien, que es justamente la del periodo de eclipse, sí. que el virus directamente desaparece en la célula, digamos. ¿Cómo es que No, no es que se desaparecen. Vos no notás rasgos de necrosis celular, que es el efecto citopático que se ve. ¿Acordás está que bien, pero no es como que se desambla dentro de la claro, célula una y ahí vez se que se empieza a desanuda, una replicar? vez Eso no lo que el tengo virus, claro. claro, una vez que el virus perdió la membrana y la cápside, lo que queda Ajá, dentro de la célula que es útil es el genoma viral. ok. Lo único que queda dentro de la célula es el genoma viral. Por eso que vos Ah, perdés rastro. Ahora, ah, esas células, recordá, esas células infectadas pueden expresar estas proteínas virales en su membrana. Es el ok. caso, por ejemplo, de la hepatitis A, que entonces no es el virus el que causa la necrosis celular, sino que es el propio sistema inmune que cuando es alertado por el mecanismo de histocompatibilidad de clase uno con proteínas que no son propias, sino que son las del virus, esas células son atacadas por los linfocitos citotóxicos o las natural killer cells. Entonces ahí el ataque es dirigido contra la célula hepática. Por eso todos los efectos no lo produce el virus, lo produce el propio organismo. Obviamente que después, por eso es una enfermedad
de un periodo largo de tiempo. Recordá que en la fase preictérica vos no tenés Sí, signos evidentes, pero ya en la ictérica aparece ictericia, o sea, el color que se ve en las palmas, en la sí, la conjuntiva, coluria. etcétera. Claro, Ah, aumenta la bilirrubina expresa en la directa, o sea, la que es soluble, por eso que aparece ajá, en la orina, color tipo Coca-Cola, y la materia fecal aparece con poco color o acolia, porque fundamentalmente toda la inflamación hepática hace de que la bilis no llegue al intestino, sí, ¿sí? no O puede llegue en teñir. poca cantidad. Con lo cual eso hace de que el paciente tenga este periodo en el cual, ojo, ese periodo es muy crítico porque tanto por la materia fecal como por la orina, ¿sí? Siguen saliendo partículas virales, que por eso el Claro, tratamiento de excretas y del está tan paciente contagioso, infectado es sí. muy importante. Ok. Entonces, una vez que hizo la decapsidación y demás, que tiene el ARN o el ADN, ahí lo que va a hacer es o sea, generar proteínas para poder replicarse y después ahí recién va a lograr salir de la célula para hacer apoptosis o necrosis. Claro, no, apoptosis no. Apoptosis acuérdate que es muerte celular programada. Eso no Sí, es viral, ¿sí? Apoptosis es cuando una célula tiene, todas las células tienen un reloj biológico, ¿sí? sí, El cual en algún momento, ¿sí? De la vida celular pueden o no entrar en apoptosis, ¿sí? Si ok, entran en sí, apoptosis, eso es muerte celular programada, es un reloj celular normal, ¿sí? Que ok. ocurre en Pero todas no las lo células. inducen Claro. a la apoptosis una vez que salen de la célula, por eso siempre terminan eliminando la célula, digamos, No, la lo que hacen es... necrosis. Ah, pero si No, es necrosis, no es apoptosis, está bien. no, lo que hacen es necrotizarla, la necrotizan. Está bien. Lo que pasa que vos recordá que, por ejemplo, hay ciclos que son lisogénicos, ¿sí? Yo te lo di en bacterias, pero un ejemplo muy común es el virus del HIV, que primero Claro, sí, hace por una lo que infección en donde aumenta su número de carga viral, pero después es como que desaparece, ¿sí? O se atenúa la replicación viral, pero está latente dentro de las células. En algún momento se puede reactivar y aumenta su número. Por eso que a los ahí pacientes va. con HIV se los trata con fármacos que lo que hacen es tratar de impedir que el virus pueda abandonar la célula, ¿sí? Y Ujú. colonizar otro CD4, ¿está? Va, perfecto, gracias. No, no de nada. Y recuerden que también las células también tienen mecanismos innatos, ¿sí? Que no son mecanismos específicos, como por ejemplo el interferón. Yo se los dije a eso, que el interferón actúa de tal manera que es secretado por una célula a nivel paracrino, o sea, células vecinas, y hace que de alguna manera estas células se puedan proteger del ataque infectivo. Si no, sería una hecatombe a nivel sistémico. Por eso que generalmente las enfermedades virales tienen un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, una gripe normalmente tiene un periodo de incubación y después un periodo de estacionalmente, estacional y de convalecencia de una semana, 10 días como mucho, pero más no, ¿sí? Porque el mismo organismo después le hace frente a la infección viral, ¿tá? ¿Qué más vamos? Recuerden que parásitos no entra, eso sí va a entrar en el final. Recuerda que, por ejemplo, en el caso de la poliomielitis, el hombre es el que transmite la enfermedad. La única forma de poder erradicarle es la vacuna, no hay otra, ¿sí? Y la patología se da por el consumo de aguas o alimentos contaminados con materia fecal humana. La enfermedad no está en animales, solamente la transmite el hombre. La hepatitis A lo mismo y la cantotitis viral es lo mismo. Sí, el hombre es el que disemina la enfermedad. Por eso que son exclusivos de especies, no es como las bacterias. ¿Qué más? Recuerden que, por ejemplo, yo estaba pensando, los mohos. Recuerden que los mohos, cualquier tipo de hongo tiene una estructura, ¿sí? Que son células eucariotas, ¿sí? De generalmente un metabolismo bastante acelerado, que se reproducen por estas esporas que se diseminan por el aire.
que bueno, que las condiciones generalmente son óptimas, ¿sí? Para las bacterias se desarrollan primero las bacterias antes que los mohos, ¿sí? Y que los mohos se desarrollan únicamente cuando tienen un terreno suficiente como para poder aumentar su número, ¿sí? Sí se multiplican los alimentos, ¿sí? Y por eso que hay que tener mucho cuidado con los alimentos que están enmohecidos, no consumirlos. Las levaduras recuerden que no son tóxicas, pero sí son alterantes, ¿sí? Eso sí. Y que son utilizadas mucho por la industria, fundamentalmente. ¿Qué más? Vamos. El Mauro, acá está. ¿De qué convenciones son? ¿Están de todas? ¿Están de la 3, de la 2? Pónganlo en el chat si no quieren decirlo. Son poquitos, son 11 nada más. Yo soy de la 2. Bueno, bueno, de Sí, última, yo también. yo igualmente lo que voy a hacer es subir esta clase, ¿sí? O esta clase de revisión ahora dentro de un ratito la subo a YouTube, ¿sí? Y después se las linkeo abajo de este enlace para que lo puedan ver, ¿está? Dale, dale. Bueno, nos vemos Gracias, profe. entonces el miércoles, ¿sí? Ustedes, bueno, la comisión 2 tiene a las 10, ¿sí? 10 y 10 va a empezar el examen. Y la 3 a las 8:40, ¿está? ¿Sí? Perfecto. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Nada. Chao, profe, Adiós. gracias. Chau, chau. Hasta luego.